Bueno, aquí estamos con mi muy respetada y querida Flavia Costa, doctora en Ciencias Sociales de la UBA, investigadora del CONICET, docente en la carrera de Ciencia de la Comunicación hace muchos años en el mundo de los datos, por decir así, que en comunicación, y como muestra este libro del que vamos a hablar, este, es un concepto amplio, podríamos decir. En el libro sobre el que vamos a hablar, Tecnoceno, algoritmos biohackers y nuevas formas de vida, publicado en Taurus en 2021. Hola Flavia, muchas gracias por prestar atención a esta propuesta de entrevista. Al contrario, gracias a vos, José Luis. Me da mucho orgullo que me invites a hablar del libro y también a construir parte de tu sitio, de tu biblioteca virtual, que Esperemos me que siga parece muy valiosa. avanzando. Por ahora, la Sí, me verdad que parece muy estoy valiosa. contento y se mueve. Bueno, empecemos, empiezo por distintos lados, porque la idea es que esto sea más bien relajado y tranqui. Pero en el caso de tu libro, se me ocurrió que ya desde el título eh, Sí. hay una convocatoria a un tema relativamente complicado, que es el de los neologismos, el modo de nombrar los nuevos fenómenos. Estoy mostrando si estamos bien en la tapa de tu libro, pero ya desde el título, Tecnoceno, Biohackers, es un mundo de términos nuevos y en general los conservadores que desconfían de las ciencias sociales y sus alrededores ponen objeciones sobre esto. ¿Cómo lo defenderían la necesidad de usar neologismos y estos en especial, por supuesto? Bien, bueno, a ver, te agradezco la pregunta porque es el tipo de decisión teórico-política que uno tiene que tomar en un momento y sobre todo cuando tiene que dar un título en una editorial grande, que no es solamente una editorial de nicho universitario. Yo me acuerdo que yo trabajé como periodista mucho tiempo, periodista cultural, y en un momento quise entrevistar a Jorge Panesi, un querido profesor de letras de la Universidad de Buenos Aires, en ese momento heredero de la cátedra de Pezzoni, digamos, ¿no? En ese momento él estaba en la lectura de Derrida, era un derridiano así, curioso, y decía, los acontecimientos complejos requieren términos complejos y razonamientos complejos, digamos, lo cual no quiere decir que después no podamos simplificarlo, ¿no? Es decir, abordar algo con cierta complejidad, y por complejidad también hablo con cierto grado de especialización, requiere entonces ajustar el término al que uno se dirige, ¿no? Porque es un fenómeno que tiene que ver con la especialización de los saberes. Sí. Um, Eso, bueno, yo leo se Tecnoceno quedó, y se me viene Antropoceno a la cabeza y ver cómo exacto, pegarlo con bueno, cualquier. claro. Justamente es una especificidad o una especificación del término antropoceno, es parte de la conversación acerca del antropoceno, es decir, de esa conversación que a partir del año 2000, un premio Nobel de Química, Paul Crutzen, larga a la conversación pública diciendo, bueno, estamos en una nueva era geológica, como si fuera el Pleistoceno, el Holoceno, bueno, ahora viene el Antropoceno, estamos en medio del Antropoceno, que es una era desencadenada por la acción antrópica, por la acción humana. Entonces, a partir de ese momento que recoge y reúne a buena parte de la comunidad científica de muy distintas disciplinas, ante la preocupación por lo que se llamaría la sustentabilidad del crecimiento humano, por la sustentabilidad del desarrollo, cuánto, ¿no? Y que en el siglo pasado se llamaba la huella ecológica, por ejemplo, ¿no? Los problemas de, bueno, vamos a poder sustentar este consumo energético, este consumo de fósiles, digamos, ¿no? De combustibles fósiles, etcétera. Por un lado aparecen digamos, como en toda discusión seria, una serie de controversias, digamos, ¿no? Una controversia acerca de, bueno, cuándo comienza esa era, periodización. Entonces está, el propio Crutzen decía con la Revolución Industrial, ¿quién se queda a cargo de dirimir la controversia? Los geólogos. ¿Por qué? Porque hablamos de geología, hablamos de huellas en el territorio, en la atmósfera, en la biosfera, y la controversia por el nombre, que tiene que ver con esas dos cuestiones, con la cuestión de la periodización, por un lado, ¿no? Y con la cuestión de, ¿es el antropos en general, el viviente humano en general, o es el viviente en particular de una historia, de un momento particular, de la historia en una geografía, ¿no? Entonces aparecen otros nombres para tratar de especificar ese acontecimiento. Capitaloceno, los que trabajan diciendo en realidad es el humano en ciertas condiciones
de relaciones sociales de producción, modos de producción, explotación, es un poco antes de la revolución industrial, es, no sé, acercamiento de los campos, ¿no? Hobsbawm, el que te explica bien, ¿no? 1450, 1500, y están, bueno, hay otras hipótesis menos plausibles o menos, digamos, que han tenido menos vitalidad, digamos, en todo caso, pero estamos los que venimos del campo de estudios de la tecnología, filosofía de la técnica, estudios sociales de la tecnología, ¿no? En esa combinación, estudios mediales, si querés hoy, que también es un campo con el que conversamos con mucha fluidez, que decimos efectivamente el acontecimiento tecnológico del siglo XX, el desencadenamiento de energías de altísima complejidad y altísimo riesgo, es la clave que nos da una periodización. Y ahí coincidimos con los geólogos, ¿no? Yo defiendo el término por 3 motivos. Por un lado, los geólogos dicen el antropoceno comienza en 1950. ¿Por qué 1950? Porque, voy a ver que hay algo con la conexión, perdón. Sí, En se 1950, cortó un ¿por qué? poquito, Porque, pero un no se poquitito, entiende. porque hay huellas en los sedimentos de las detonaciones de la energía nuclear civil, de la industria civil, después de la Segunda Guerra Mundial, que había detonaciones por todos lados, y queda, no sé, cesio 137, plutonio 70, o sea, huellas de elementos radioactivos que va a durar miles y miles de millones de años. Eso entonces indica huella humana en los sedimentos. Además de pérdida de biodiversidad, hay otros indicadores. Pero el que sigue siendo definitorio para la Comisión Internacional de Estratigrafía es ese. Ahí los que venimos trabajando en la tecnología decimos, ven que es el desencadenamiento de un tipo particular de tecnología el que hay que mirar. Entonces, por un lado, periodización, coincidimos con los geólogos. 2, nos permite, igual que a los del Capitoloceno, que no son contradictorios entre sí, sino que son especificaciones disciplinares, podríamos decir, de campo de estudios. ¿Dónde mirar si queremos intervenir para revertir las consecuencias no deseadas o no queridas de ese acontecimiento? Uno dice, bueno, hay que trabajar en las relaciones de producción. Nosotros decimos, sí, puede ser. También hay que trabajar en las tecnologías, en los riesgos de la tecnología. Y luego, en particular, para los que venimos de comunicación, de estudios mediales, mi propuesta de este tecnoceno sudamericano es que incluyo dentro de la conversación, que no estaba incluido, el tema de las tecnologías digitales. No solo la nuclear, no solo la petroquímica, no solo la bioinformática o la biotecnología, sino que las tecnologías digitales son parte de la infraestructura que hizo posible el antropoceno. No. Entonces, Pues, bueno, ahí... me llevas a lo que pensaba que era la siguiente pregunta, que es un tema que me inquieta siempre que estamos estudiando fenómenos de actualidad y nuevos. En tu libro, bueno, el tema de los datos, de la datificación, ¿no? Es un tema que está en el centro de la escena. Y también una especie de reflexión constante sobre las consecuencias. No sé cómo lo ves vos ahora, viste que los libros decantan y uno vuelve a leerlos. ¿Cómo ves la cuestión? O sea, lo podría preguntar a distintos autores, distintos libros, me lo pregunto yo también. Esas cosas que ves, que por momentos son como catastróficas, entre otras cosas, ¿es porque el mundo de los datos, de las redes, de las nuevas mediatizaciones, nuevos ecosistemas, generan catástrofes o muchos de ellos se ponen en evidencia porque tenemos otras herramientas para mirarlos, medirlos? Ok, claro, claro. Las dos cosas, ¿no? Esa pregunta te contesto creo que en 2 o 3 niveles. En un nivel, si querés, más teórico y que se ha ido construyendo a lo largo de estos años. Antes de grabar le decía a José Luis que, que este año cumplo 30 años, ¿viste? Por eso el problema de los nombres. Dando clases de estos temas. Entonces, a lo largo de esos 30 años uno ha ido como algo que quizás tiene que ver con una sensibilidad de época, con una formación, con una escuela en la cual uno ingresa a hablar, luego digamos, si las cosas van bien, ¿no? Si el círculo es virtuoso dentro del mundo universitario académico, uno va reflexionando sobre esas decisiones teóricas que ha ido tomando o a las que ha ido ingresando y va viendo cuán útiles son, ¿no? Y en ese movimiento te diría dos cosas. Una, la atención al riesgo, la atención al peligro, la atención al accidente, lo llamas la catástrofe,
hoy para mí es un método, es metodológico. Y en parte recuerdo algo que yo en su momento había leído y que ahora entiendo la dimensión metodológico y heurística que tiene. El texto de Virilio, que era muy desordenado Virilio, pero tenía grandes intuiciones, donde él dice, el accidente es el momento en el cual podemos investigar una tecnología. Una tecnología crea su accidente específico, dice él. Cuando creamos una tecnología, creamos un accidente específico. Por ejemplo, nace el tren, nace el descarrilamiento. Nace el avión, nace el accidente aéreo. Entonces, cuando miramos la tecnología, mirar el error, mirar el accidente, mirar la catástrofe eventual, en verdad es un momento creativo dentro del propio desarrollo del sistema, para que sea robusto. Vos tenés que decir, bueno, desencadenar imaginariamente cuáles son los posibles accidentes que puede traer esa tecnología funcionando. Muy interesante Sí, esto, porque es una claro, especie de modulación de lo distópico sí, no visto como solo amenaza, sino como mirada creativa, digamos. momento heurístico. Es Eh, decir, vos tenés que poder imaginar al mismo tiempo que desarrollás un tipo de solución para un problema, el problema que esa solución también va a traer y capturar ese problema lo más posible. sí. Eso que en el arte y en el desarrollo tecnológico en parte son o bien actitudes que se van desarrollando un poco intuitivamente en el campo artístico, o bien actitudes completamente metodológicas en el campo del desarrollo científico-tecnológico. Para nosotros que venimos en las ciencias sociales, vengo descubriendo y vengo empujando, sobre todo a partir de Tecnoceno y de la investigación sobre inteligencia artificial que vengo desarrollando el año pasado, vengo tratando de decir, esto es una parte de esta investigación es propio de las ciencias sociales. Es la sociología del riesgo de Beck, si querés, son los sociólogos de las organizaciones como eran Charles Pirro, Sidney Dekker. O sea, hay una tradición de ciencias sociales que nosotros acá no recorremos mucho, posiblemente porque nuestro campo industrial tiene los altibajos que sabemos que tiene, Sí. pero que cuando el sistema científico-tecnológico se vuelve más robusto, lo podemos ver con más claridad. Es decir, participamos de una conversación, que me parece a mí que es urgente en el caso de la inteligencia artificial, en la que pensar el accidente nos permite convivir con tecnologías de alta intensidad, de alta complejidad, de alto riesgo, de una manera más segura, más safe, más robusta, más tranquila. No, nunca es tranquila, ¿eh? Pero quiero decir, tratando de, viste como Freud cuando dice maestría de la cultura es porque querés destruir la cultura o porque querés mejorarla, digamos, ¿no? Y yo creo que a esta edad ya estoy del lado claramente de los que el malestar es porque querés que sea un poco menos, no tan incierta, sino menos inestable para una vida en la que se pueden desarrollar proyectos. Bueno, te ¿Viste? Que llevo, acá en el Cono Sur eso parece sí, como lo más con complejo de Piscitelli hacer. hablábamos de ¿Cómo estos podemos, temas. Sí, también, ¿no? De la localización de la mira, novedad tecnológica, la incorporación. Pero te llevo, ya que mencionaste tu sí, profesión periodística, digamos que es sí, un aspecto interesante, discutía con otro colega que voy a también entrevistarlo sobre tema de redes, y en tu caso, eh, todo el tema de los datos y ese tipo de mecanismos informacionales, eh, ¿se están acercando o se están alejando de eso que se llama normalmente la información periodística? Que bueno, yo creo que en general se la reduce mucho, ¿no? Lo informacional a lo periodístico, pero además, ¿no se están separando esos mundos? La práctica periodística de la práctica informacional o lo informativo y lo informacional, para decir así, ¿cómo lo ves? sí. Em, Coincido con algo que creo que está en el centro de tu pregunta, que es que lo informacional es un campo mucho más grande que lo informativo. O sea, lo informativo en todo caso es un subsistema dentro del sistema de la información. Es un sistema que podría haber sido y que por momentos fue, no digo que no pueda volver a ser, pero va a tener que pasar algo para eso, importante, que fue paradigma durante un tiempo del desarrollo de ese campo informacional mayor.
el campo del periodismo, el campo de la información pública, de la opinión pública, si querés, es un campo político clave en la construcción de una voz pública, ¿no? de una zona de, al mismo tiempo, información general y fuerza de presión, ¿no? Y también como una suerte de control, de mecanismo de control y regulación de los poderes por fuera del sistema institucional, ¿no? Aparecía como esa posición. Eso está en Creo que en los crisis últimos tres... ahora. ¿Cómo? Eso está en crisis ahora. Claro, digo, esa es la tesis de Habermas, si querés, la tesis habermasiana clásica, ¿no? De periodismo en esa función, el periodismo, digamos, de Mariano Moreno hasta la década del 70, 80, 90 del siglo pasado. ¿Por qué digo eso? Porque justamente la explosión informacional con Internet, que es la que hace una presión en paralelo y que es la datificación y la digitalización, que vienen más del campo de las ciencias, si querés, tanto de la información como informática, como dentro de nuestros territorios de las ciencias humanas y sociales, dentro del campo de la bibliotecología. Son más el mundo de los bibliotecarios, de los que organizan la información, que los que la construyen, ¿no? Que La la van a curaduría, buscar, ¿no? investigar y construir. ¿Cómo? La importancia que ha tomado últimamente la curaduría en sus Pero sobre distintas... todo digo la bibliometría, la dimensión bibliométrica de los datos que se organizan en una biblioteca o en un repositorio. Esa dimensión más cuantitativa y organizativa que cualitativa y significativa acerca de qué se está diciendo en el sentido. Esa fuerza, que insisto, es una cosa muy grande, porque están todas las ciencias de la información, las ciencias de sistemas, ¿no? Pero hay toda una dimensión estadística que viene de las ciencias sociales y la estadística pública, ¿no? Con la datificación, la digitalización de esos datos. Esa fuerza, yo te diría que cambia, altera el valor de esta, pero no es que sea directo, ¿no? Yo digo, uno lo ve por afuera y todavía no logramos entender del todo cómo fue ese proceso, pero de alguna manera opaca esta función de la información como conocimiento común necesario para la toma de decisiones y por lo tanto cuidado en el manejo de fuentes, una fuerte impronta de chequeo y construcción de prestigio en relación con la primicia, con el acceso a las fuentes, con la competencia para conseguir la información más precisa. Y esto otro, en cambio, que es la disponibilidad pública de muchísima información sin demasiada medición cualitativa. Circula ¿no? En gran volumen, tan gran volumen que no puede leerse digamos, no se puede leer, no podemos leer los diarios informacionales, no existe algo así, es una nube de Te información escucho y me excesiva para pasa... cualquier, Sí, perdón. Te escucho y me pasa algo parecido a para lo... cualquier sistema humano. Y lo que quiere decir es que me parece que esta fuerza del sistema informacional, No, te no, escucho, me sí, callo. tenés hay un poquito de De problemas delay, con tu sí, señal, sí, pero bueno, sí, total. me parece, después lo vemos, si no, cualquier cosa lo hacemos de nuevo, pero no, yo para mí está Esperemos que bien, no. se va Sí, dale. entendiendo, sí. Te escucho y me pasa, te decía, te escucho y me pasa lo mismo que cuando leo el libro, que cada capítulo me abre temas y de golpe aparecen conceptos de los que yo presto atención, digamos, por ejemplo, la aparición del concepto de aplanamiento de la vida social Ah, que viene de Lash. Estamos así, yo creo que es uno de los temas a discutir, ¿viste? Que decimos que todo es complejo y es fácil decir que todo es complejo, pero después hay que sostenerlo todo el tiempo. Pero, ¿cómo conviven tu actitud, tu escritura de apertura, de indagación, con lo que yo llamaría, a lo mejor mal, pero así, las necesidades de lo filosófico genérico macro y lo sociológico macro, ¿no? Que en algún momento tenés que describir una época, ¿no? Uno dice tecnoceno, estamos hablando de una capa claro. geológica. ¿Hace falta este,
resumirla a una fórmula o cómo conviven las fórmulas que a lo mejor son inevitables con la necesidad de seguir abriendo? ¿Cómo lo ves? Bien, específico y genérico. Específico aplanamiento y genérico la pregunta que me haces sobre Sí. el problema de lo macro, de los grandes conceptos que de alguna manera puedan iluminar un territorio al cual después hay que entrar con mucho más cuidado y con mucha más atención. Empiezo por esto último. Mi experiencia, mi modesta saber y entender, como te decía antes, me hace pensar entre... Este libro se escribió en la pandemia, con material que había, pero se escribió en el 2021, era en plena pandemia, se escribió ese año además, en el 2021. Y el gesto de ese libro continúa en el libro que estoy escribiendo ahora, precisamente porque yo creo que estamos entre dos accidentes, en el sentido que hablábamos hace un rato, entre dos momentos de accidente, de apertura heurística que nos obliga, pero también nos permite, y eso es lo positivo, ver un poco de nuevo lo que creíamos que ya entendíamos, que ya teníamos como decisiones claras, que no estaban funcionando del todo bien, pero más o menos funcionaban, y de pronto viene un accidente que te hace decir, bueno, a ver, ¿qué pasó? En nuestro campo, algo de eso tiene que ver con 25 años posteriores al fin de los grandes relatos, ¿no? La crisis de los grandes relatos organizadores que tenían que ver con las teorías, el marxismo, pero también con esos gestos macro, que llevó a 25 años de especialización, de mirada micro, de antropologías y etnografías muy centradas en territorios bien localizados, con mucha evidencia, con mucho trato, digamos, con el uno a uno, cosa que me parece muy bien. No estoy para nada en desacuerdo con eso, pero mi sensación es que llega un momento en que tenemos muy buenas descripciones acerca de cómo los sujetos significan aquello que hacen o aquellos con lo que tratan, pero no tenemos mucha idea de en el marco de qué esos sujetos hacen eso. Esos marcos han ido cambiando de una manera tan estructural para mí que imaginar que sabemos ese marco es falso. De hecho, parte del ciclo político que se inaugura con, ¿viste? El 2017, con la crisis de Cambridge Analytica, Trump, el Brexit, Bolsonaro, ahora Milei, ese ciclo político da cuenta de que el escenario macro está en transformación y que nosotros no estamos pudiendo con lo micro dar cuenta de eso macro. No quiere decir que no sirva lo micro, ¿se entiende? Quiere decir que quede muy claro. Hay un Sí, énfasis. tiendo a pensar que tenemos mucho micro, que de verdad que tenemos mucho, pero que tenemos mucho macro, a mí me parece que mismo estas charlas, entrevistas, deberían tratar de enfocarse en niveles meso. O sea, Sí, porque hay mucho, no, yo no pienso que falte macro, creo que hay mucho. Micro, bueno, cada uno, viste, lo ve. no estoy tan Este, segura. Quizás en mi campo no estoy tan segura que haya mucho macro. Te soy muy franca, ¿eh? Eh, bueno, macro o creo, macro para vos, macro utilizable, que hay mucho macro, no no, no, hay no, me refiero a discusión. Gente macro hablando claramente de, operacionalizable. ah, bueno, por Macro eso, sí, sí, operacionalizable, a estoy de eso me acuerdo. refiero. Macro que realmente sea una herramienta. No, yo casi que no hago nada que no sea útil. Eh, Ah, pero no porque desconfíe de lo inútil. Eh, lo inútil es un momento, lo inútil es un momento creativo, heurístico, ¿no? Si querés, pero poético sobre todo, que tiene que ver con la pregunta tuya, con la pregunta de Tecnoceno, con la pregunta del apiñamiento. Agamben, Giorgio Agamben es un autor que creo que sabés que me interesa muchísimo, que sí. ¿no? Aprendí mucho traduciéndolo y leyéndolo, no todo acuerdo, pero digamos, me parece que es una matriz Sí, yo analítica muy pensaba en útil Agamben, para en lo fenómenos macro. como este. Bueno, pero eso no es macro, eso es otra cosa, digamos, ¿no? Eso no es una herramienta para analizar, no es un analizador. Sí, por Yo eso, digo macro en analizadores macro, ah, que permitan muy realmente interesante. Sí. trabajar analíticamente. El momento poético del pensamiento, decía Agamben, es el nombrar. El nombre, ¿no? Es el momento poético del pensamiento. Después uno desencadena una acción de pensamiento que es mucho más analítica, mucho más metodológicamente más regulada, más controlada, tiene que haber datos. Yo soy una fanática de los datos en el sentido de la evidencia. De Sí. cada afirmación tiene que haber evidencia.
eso con la vieja escuela del periodismo, ver y ver párrafo, ¿no? Una noticia, y cada dato tiene que estar sostenido con evidencia, si no, no Ya sirve. Bueno, tendríamos que ir terminando. Aprovecho esto dale, que me interesa mucho este foco, que es algo para seguir discutiendo y espero que sí, sigamos discutiendo y espero entrevistarte con tu próximo libro también. encantada, sí, ojalá, bueno, sí, sí, tiene que estar el libro, Este, sí. hay una tensión ahí en el libro, pero que toda esta conversación para mí está hecho en ese borde. Este, la visión oscura, amenazante, y tu libro está lleno como de propuestas de salida, de alternativas, ¿no? Sí, Esto que yo digo de cosas de tipo meso, que sí, nos hacen salir del sí. gran camino autodestructivo de la humanidad. ¿Cómo lo ves ahora, así como para cerrar la entrevista? Esa Eh, tensión. yo no veo otra cosa, ¿cómo decirlo? O sea, yo no veo otra cosa. Yo veo que lo único que hay cuando uno trabaja cuando trabaja en el pensamiento, pero también en la creación, ¿no? Uno está creando. Bueno, el pensamiento es una acción, es una praxis, ¿no? Pero también cuando eh, enseña, ¿no? Uno transmite, uno está trabajando. eh, Identificar el problema es precisamente construir relevancia. ¿Entendés? ¿Por qué uno identifica el problema? Porque construye la relevancia de aquello que está haciendo y pone allí su energía y no sé, el problema es que el jardín se me está entonces tengo que sentarme con la tijera, organizar el jardín. O sea, la mirada del problema es el trabajo, indica la dirección, el sentido del trabajo. Me gusta este cierre, como de jardinería, ¿no? Como Sí, sí, esa sí, soy tensión. jardinera, o sea, no Sí. cocino, pero te llevo al jardín re bien. Bueno, si parece, cerramos acá. Me gusta este cierre. Como Dale, querés cómo no. agregar algo más. No, no, perfecto. Chiquitito lo de aplanamiento, porque a mí justamente me gusta algo me gusta la ambigüedad en el sentido de la cierta indefinición de ese término, me permite libertad. A mí también me gustan a veces términos que me den la libertad, que no me hagan hablar ya a esta edad, después de haber hecho los 25 años anteriores, los últimos 5 siento, me autorizo a decir, no quiero hablar la lengua de otro. Hay muchos autores que te imponen hablar Sí. en su lenguaje. Y digo, bueno, por supuesto hay que tener esa herramienta, ese bagaje, pero a veces necesitas también que cuando el objeto no está tan claro, justamente no cerrarlo en un término que te diga todo, sino que dejarlo como tema a investigar. Y bueno, Estoy creo que en el totalmente de aplanamiento para acuerdo. mí está en el núcleo de lo que todavía tenemos que seguir investigando. Ahí está, Perfecto. bueno, eso te quería decir. Buenísimo. Y me Gracias, encanta José Luis. que terminemos así hablando de nuestra edad, como si fuera la misma. Claro, nosotros. Sí, es la Nosotros. misma, Jorge, José Luis, es la misma. O sea, somos Te grandes, te somos el grupo agradezco de los mucho. grandes. Te No, agradezco a mucho la vos, un cariño entrevista grande y y la profundidad. ojalá sea útil para La, alguien. la No, no, seguimos, sí, seguro. sí.